hacer un vídeo para... Os queremos mostrar la primera prueba en serio que vamos a hacer. Vamos a cortar un león, no sé si ve aquí el diseño. El típico para poner en la pared, en un muro. Va todo cortado. Y luego corta, como por último, la última capa, que es de el perímetro, el contorno, vamos. Pues si no, todas las piezas saldrían sueltas. Este contrachapado es de 64 por 60. Lo que tengo que medir cuál es el de 64 para tenerlo en cuenta. Vale. Y 1 centímetro de grosor. Así que vamos a meterlo y que nos corte. Esta cara tiene aquí unos golpecitos, pues que nos corte por esta cara, que es más vistosa. Y se me ha vuelto a ir los 64 centímetros, que creo que es esto. Sí. Pues lo metemos tal cual. Para los que no hayáis visto los vídeos anteriores de esta máquina, le he puesto un celo aquí al zumbador porque si no nos dejaba sordo y aún así suena. Hicimos un vídeo de desempaquetado y demás. Esta es de 100 vatios, por si alguno queréis coger la configuración más o menos, los parámetros de lo que lo vamos a hacer. Que ya os digo, las únicas pruebas que hemos hecho ha sido en contrachapado de 3 milímetros y los cortes y demás, bien, aquí fueron las primeras pruebas. Y aquí en 1 centímetro lo vamos a hacer directamente ya con un buen dibujo grande, algo ya más serio. Como no nos entra aquí, lo vamos a voltear 90 grados. Ahí estamos, ¿vale? Tengo encendida la máquina, el láser no, y voy a darle que comience. Vente ya para acá, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos listo, hemos puesto el punto cero, hemos enfocado, le doy a comenzar, ya me callo, apagamos la luz, apagala, vale, please, y vamos al resultado, vámonos.
Vale. Parece que ya ha terminado. Nuestro león. Las corte. Bueno. Vamos a ver el resultado. Voy a apagar el láser. Y apago la máquina. Bueno. Algunas piezas ya están casi que se podrían sacar. Aquí está. 1 centímetro de grosor. Y ahora voy a poner aquí la cámara. Me hace falta las dos manos y vamos a ver si la ha cortado todo bien. Es la primera prueba que hacemos en 1 centímetro. Un momentito, ahora venimos. Vale, pues vamos a sacarlo. Ya directamente se caen bastante de las piezas. Voy a tirar alguna más. Parece que la ha cortado. Bueno, os lo voy a mostrar aquí y apago esto porque si no nos vamos a volver locos. Vale. Aquí por donde ha cortado, la verdad que es increíble. O sea, aparte del dibujo que está chulillo, la verdad, el corte limpio que ha hecho. Y por detrás, por lo menos está... No, aquí me falta un poco. A ver si lo podéis ver aquí. Esto lo vamos a tener que hacer a mano. Es este trozo que no lo ha pasado. Y este. Bueno, voy a quitar las piezas poco a poco. Y ahora os muestro, ¿vale? Vale. A ver, esta es la parte trasera. Aquí lo llega a cortar, pero aquí le falta como 1 centímetro. Aquí le ha pasado igual. Tendré que averiguar por qué. Porque la ha cortado todo bien y aquí no. Habrá que probar con los valores, pero yo creo que los valores está bien. Si me corta aquí la misma pieza, mismo grosor, mismo color, todo, si corta aquí debería cortar aquí, digo yo. A lo mejor es que la potencia está muy justa. Por cierto, no lo he dicho antes, aunque lo habré puesto en el vídeo. Velocidad 6 milímetros segundos, potencia al 40%, es de 100 vatios. Vale, me va a tocar hacerlo esto a mano. Así que voy a hacer una pausa y voy a ver si lo puedo salvar metiéndolo aquí con un cúter vertical y poco a poco, porque es nada lo que le falta. Vale, pues venga, hasta ahora. Vale, ya me he hecho con un juego de hojas de cúter y yo creo que esta va a ser apropiada. Lo que vamos a hacer, que esto ya lo probé otra vez con el otro láser, el pequeñín, el láser diodo. También me faltó un poco, como este caso, y mismo contrachapado de 3 milímetros, mismo material, quiero decir. Y empecé a hacer así como si fuéramos a abrir una lata de sardinas. Y cortó bastante bien, porque yo creo que le falta poca profundidad. Vamos a ver. Vale. Bueno, lo quería mostrar, ahora lo quitaré y os mostraré el resultado final. Es una forma de salvar la pieza, luego habrá que lijar, repasar aquí un poquito, aquí que se me ha desconchado, pero se puede hacer. Por ejemplo, ya os digo, yo utilizo esto y voy haciendo así, lo voy clavando poco a poco y con fuerza va penetrando. Luego ya es cuestión de mover la pieza para adelante y para atrás y se puede hacer. Este ya está casi, pero le queda aquí, mira, otro ejemplo, le queda aquí
a ver que lo veáis, sería esta pieza, lo que es el hocico. Esta de aquí no ha quemado, esta parte de aquí. Lo demás sale. O sea, si yo tiro, saldría, pero se astillaría esto. Entonces vamos a hacerlo con cuidado rápidamente para que veáis. Voy probando por una cara y por otra. Quiero empezar por la otra, por donde grabo, así lo puedo seguir. Y el lado que no sale, ¿veis? Ya ha salido, esta ha salido mucho mejor. Claro, era un tramo más corto. Bueno, ya va cogiendo forma. Esto da igual que se nos manche porque luego lo pintaremos, no sé, de algún color. Vale, pues sigo con estas piezas que me faltan. Y luego os enseño el resultado. Vale, pues ya por fin ya creo que lo tenemos. Me ha costado mucho, esta era así. De hecho me lo tengo que llevar aquí, por detrás, pero bueno, la cara que nos interesa está bien. Ahora os enseño por detrás. Esta me ha costado mucho porque cuando estaba aquí con esta pieza, al presionar yo aquí un poco he visto que estaba hueco. Entonces no me he atrevido a cortarlo y al final digo, mira, es una prueba, hay que verlo. ¿Veis? Si os dais cuenta, aquí estaba hueco. Es este trozo, lo que ocupa mi dedo gordo, aquí, hasta aquí llega. Está hueco, yo no sé por qué. Bueno, luego también he tenido problemas aquí, que estaba sin... estaba un poco enganchado, pero ya os digo, el estilo abre latas, con un cúter más o menos así, funciona, y teniendo paciencia, ¿vale? Os enseño la cara por donde ha quemado el láser, que es la que nos vale, y me estoy pensando mucho el pintarlo, porque aquí no lo vais a apreciar, pero si yo moviese esto, no se apreciará ahí el ángulo, va haciendo el contraste del quemado, del corte, con el blanco del contrachapado. No sé, me gusta mucho. Por ejemplo, tienes en un muro en el salón y según vas entrando va destacando un poco. Está muy chulo. Y bueno, y ahora para sacarlo, perfecto, perfecto. Y este es el muñequito. No sé dónde ponerlo para que lo veáis bien. Espero que se aprecie ahí bien. Es increíble. De grosor 1 centímetro, ¿vale? 1 centímetro. Y para los incrédulos, que hacéis bien, no creeros todo. No sé si lo apreciáis ahí, a ver, que de cerca veo regular. El cero, ahí está ahí. Ahí lo veis. No sé si lo tengo bien centrado, pero vamos, que es 1 centímetro. Velocidad 6 milímetros segundo, potencia al 40%. Así que nada, iba a terminar el vídeo ya una vez pintado, pero es que me gusta mucho así. Lo que haré sería quitar la carbonilla que iba saliendo y con los dedos pues lo he manchado yo un poco aquí, y luego estos quemados, estos quemazones un poquito que ha hecho el láser cuando cambia de dirección, voy a ver si lo puedo quitar. Y si no, se puede simular con un barniz un poco oscuro, porque es que me gusta mucho así. Así que nada. Bueno, tengo otros vídeos pendientes, porque ahora estoy probando el cacharro este, y tengo otros vídeos pendientes para mostraros cuando compréis un láser que nos pase lo que a nosotros. Por ejemplo, siempre hay que revisar bien todo, porque yo he estado haciendo pequeñas pruebas, no sé dónde las tengo. Esta es de aquí, ¿verdad? Es una tontería porque, para esta máquina quiero decir, pues son 3 milímetros. Aquí, bueno, estos son de puntitos, que vienen muy bien. Un llavero, esto lo hace en nada, en 8 segundos, 10 segundos. Este sí, este ha tardado
ponía en el simulador 59 minutos y creo recordar que aquí me ponía 55 minutos con 2 pausas que he hecho. Aquí también se pausa. Y creo que ponía 55, 57, que no me acuerdo. Así que estaba bastante aproximado al simulador. Bueno, aquí, pues, no sé, son más llaveros, ¿no? Por ejemplo pero en vez de grabarlo, lo cortamos y también queda bonito así. Luego se puede rellenar con resina, epoxi o ultravioleta, un poquito. Se puede pintar. Bueno, en fin, tenemos que probar muchas cosas y tengo los vídeos pendientes de cuando lo pongáis por primera vez en marcha, cosas de seguridad, y cuando ya le vaya cogiendo un poco el tema al programa, que usamos RDWorks más Linkscape para el tema de diseño, pues combinando los dos os decimos cómo hacer, pasar un archivo que hagamos nosotros o lo descarguemos hasta la hora del grabado, para que nos quede una cosa bien. Va a ser la primera prueba así en grande que hemos hecho, la verdad, y en 1 centímetro, súper contentos. Bueno, no me enrollo más, ya sé que queda mucho por decir sobre este láser de CO2, pero os digo, esta es la primera prueba que estamos haciendo y la que vamos a hacer digamos en real, no en vivo, pues esto grabado, pero sinceramente no hemos hecho ninguna pruebecita quitando esas en 1 centímetro, nos hemos ido a lo grande y ha salido bastante bien. Bueno, si me he dejado alguna cosa, tenéis dudas, hasta que subamos los siguientes vídeos y os lo podemos contestar porque lo sepamos, perfecto. Así que nada, muchas gracias, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, a ver de qué es. Hasta luego, gracias.